realmente les extrañamos un montón y esperamos reunirnos pronto con ustedes. Por mientras, seguimos con nuestras super lecciones de la Biblia en un año, nuestras 50 lecciones, y ya estamos en el Nuevo Testamento y vamos a dar una cuarta lección acerca del Evangelio de Jesucristo, escrito por los autores como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también vamos a ver la parte de las parábolas, que es algo muy interesante, un poquito complejo, pero vamos a aprenderlo el día de hoy. Creo que es importante recordar algunos datos de estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo los capítulos. Mateo tiene 28 capítulos, el libro de Marcos tiene 16 capítulos, el libro de Lucas tiene 24 capítulos y el libro de Juan tiene 21 capítulos. ¿Recuerdas en qué época lo escribieron? Bueno, sí. Los evangelios se escribieron después de la muerte de Jesús y antes del año 100 después de Cristo. Estos 4 primeros libros fueron escritos con el propósito de presentar a Jesús como Mesías y relatar su historia y su obra aquí en la tierra. ¿Qué te parece si ejercitamos un poco nuestro cerebro? Vamos a ver 3 acertijos. Vas a pensarlo y luego nos vas a dar tu respuesta en nuestra página de ClassDojo. ¿Está bien? Espero que hayas encontrado la respuesta. Si es muy difícil, puedes pedir a tus familiares que te den alguna pista para encontrar la respuesta, como dónde se encuentra en la Biblia su historia. Son estos 3 personajes, sus historias se encuentran en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Así que anota tu respuesta y espero que te diviertas. ¿Sabes qué estaba pasando en este momento? Jesús estaba hablando con los fariseos en parábolas porque quería que les entendieran solamente los discípulos, pero que a los fariseos les costara. Una parábola es una historia de un caso ficticio, pero que representa una enseñanza real para la vida. ¿Qué parábolas has escuchado acerca de Jesús? Tómate un tiempo para anotar las que recuerdas en un cuaderno. Jesús comparó el reino de los cielos con varias cosas. Una de esas cosas fue una semilla de mostaza. Un árbol de mostaza es grande y fuerte, pero su semilla es verdaderamente pequeña. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Conoces semillas de algunas frutas? ¿Sabes cómo es su árbol? Piensa en algunas frutas que comiste en esta semana, por ejemplo, y observa su semilla e investiga luego cómo es su árbol y te vas a llevar una gran sorpresa. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza porque empieza a germinar en nuestros corazones con enseñanzas muy pequeñitas, pero van creciendo más y más hasta hacerse grande en nosotros. Y aquí aprendemos que Jesús es creativo. En Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, vamos a encontrar una parábola fascinante, la parábola del buen samaritano. Toma tu Biblia y lee conmigo. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si así haces, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días y se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes? Esta historia Jesús la utilizó para explicar a quién se refería cuando hablaba de amar al prójimo. Aquí podemos ver que Jesús dice que nuestro prójimo es aquel que tenemos cerca con necesidad. Tómate un tiempo para pensar en esta pregunta. ¿A quién has ayudado últimamente que haya tenido necesidad? Jesús dice que la ley se resume en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, mente y corazón, y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Cuando ayudamos a los que tienen necesidad, estamos ayudando a nuestro prójimo y cumplimos así la ley de Dios. ¿Sabes qué Jesús nos enseña aquí? Jesús nos enseña a amar. Por último, vamos a ver la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, 11 al 31. Toma tu Biblia y sigue la lectura conmigo. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados:
Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Alguna vez te ha pasado algo malo por desobedecer? Si desobedecemos, seguramente tendremos consecuencias. No porque Dios es malo, sino para que aprendamos. Pero Dios siempre estará allí esperándonos con los brazos abiertos para perdonarnos si nos arrepentimos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo el día de hoy con cada una de las enseñanzas que Jesús nos dio a través de las parábolas. Recuerda visitar nuestra página de Class Dojo y realizar cada una de las actividades que tengas pendiente y ponerte al día con cada una de las tareas y seguir aprendiendo. Vamos a seguir subiendo más actividades en cuanto a esta y otras lecciones más adelante. Adiós, te queremos, saludos.